Bienvenidos a Economía al Día, tu canal de referencia para entender los grandes eventos económicos que han moldeado nuestro mundo. Hoy, en medio de la incertidumbre que rodea a los mercados globales, muchos nos preguntamos si estamos al borde de una nueva crisis financiera. Es en momentos como este cuando la historia se convierte en nuestra mejor maestra. Hoy, viajaremos en el tiempo para explorar una de las crisis más devastadoras de la historia moderna, la Gran Depresión. ¿Qué la causó? ¿Cómo impactó al mundo? ¿Y qué lecciones podemos aprender de ella? Para entenderla en su totalidad, recurriremos a las profundas ideas presentadas por Murray Rothbard en su influyente obra La Gran Depresión. Prepárate para un viaje a través del tiempo que nos revelará no solo los errores del pasado, sino también los peligros de repetirlos en nuestro presente. Imaginemos por un momento que estamos en la década de 1920. Estados Unidos vive en una época de esplendor económico, donde la prosperidad parece no tener límites. Los felices años 20 son un periodo en el que el optimismo desbordante se apodera del país. La economía crece a un ritmo sin precedentes, y el mercado de valores se convierte en el centro de atención de millones de estadounidenses. La creencia de que cualquiera puede hacerse rico a través de la bolsa es casi universal. Familias enteras, desde pequeños ahorradores hasta grandes inversores, se lanzan al mercado, impulsados por el fácil acceso al crédito y la promesa de ganancias rápidas. La Reserva Federal, la institución encargada de supervisar la política monetaria del país, juega un papel central en esta bonanza. Con el objetivo de fomentar el crecimiento, la Reserva Federal baja las tasas de interés y expande la oferta monetaria, facilitando aún más el acceso al crédito. Pero, como descubriríamos pronto, este auge económico estaba construido sobre cimientos extremadamente inestables. El 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, todo cambia. Los precios de las acciones comienzan a caer en picada, y lo que al principio parece ser una corrección del mercado se convierte rápidamente en un colapso total. En cuestión de días, miles de millones de dólares en riqueza desaparecen. Las fortunas se desvanecen y el pánico se apodera de Wall Street. La gente empieza a vender sus acciones en masa, agravando aún más la caída. Pero, según Murray Rothbard, este colapso no fue el inicio de la crisis, sino el resultado inevitable de una serie de políticas erróneas que habían inflado artificialmente la economía durante años. Para entender cómo se llegó a este punto, debemos retroceder aún más en el tiempo. En su libro, Rothbard explica que la década de 1920 fue un periodo de expansión crediticia sin precedentes, impulsada por la Reserva Federal. Al bajar las tasas de interés y aumentar la oferta de dinero, la Reserva creó un ambiente en el que el crédito era demasiado fácil de obtener. Esto llevó a una burbuja especulativa en el mercado de valores, pero también en otros sectores como el inmobiliario. El crecimiento económico de los años 20, que muchos consideraban un milagro, era en realidad una ilusión creada por el exceso de crédito. El problema, según Rothbard, es que este tipo de expansión crediticia no es sostenible a largo plazo. Eventualmente, la realidad económica se impone y las burbujas creadas por el crédito barato comienzan a estallar. Cuando la Reserva Federal finalmente decidió restringir la oferta monetaria para evitar una inflación descontrolada, el castillo de naipes construido sobre el crédito se vino abajo. El colapso de la bolsa en 1929 fue solo el primer síntoma visible de una crisis mucho más profunda. A medida que la economía se desplomaba, el impacto en la vida cotidiana de los estadounidenses fue devastador. Las fábricas cerraron sus puertas, el desempleo se disparó a niveles inimaginables y los bancos comenzaron a colapsar. Millones de personas perdieron sus ahorros y la desesperación se apoderó de la nación. En las ciudades, las colas para recibir alimentos se hicieron cada vez más largas, mientras que en las zonas rurales, los agricultores se enfrentaban a la ruina. Los bancos, que habían otorgado préstamos basados en la premisa de un crecimiento continuo, se encontraron con que sus deudores no podían pagar. Esto llevó a una cascada de quiebras bancarias, que a su vez agravó aún más la crisis. Pero la Gran Depresión no fue solo un desastre económico, fue un cambio sísmico en la forma en que se veía el papel del gobierno en la economía. Antes de la depresión, la mayoría de los estadounidenses creían en un gobierno limitado, que intervenía lo menos posible en la economía. Pero la magnitud de la crisis cambió esa perspectiva para siempre. Bajo la administración de Herbert Hoover, se intentaron varias medidas para frenar la caída, como la construcción de obras públicas para crear empleo,
pero estos esfuerzos fueron insuficientes para detener la marea. Cuando Franklin D. Roosevelt asumió la presidencia en 1933, trajo consigo una nueva visión de cómo abordar la crisis. Su programa, conocido como el Nuevo Trato, introdujo una serie de reformas y programas destinados a estabilizar la economía y aliviar el sufrimiento de los más afectados. Se crearon agencias gubernamentales para regular la industria, se implementaron programas de asistencia social y se intentó reformar el sistema bancario para evitar futuras crisis. Pero, como señala Rothbard, muchas de estas políticas, aunque bien intencionadas, tuvieron el efecto de prolongar la crisis. Al interferir con el proceso natural de ajuste del mercado, el gobierno creó un entorno de incertidumbre que dificultó aún más la recuperación. Uno de los aspectos más controvertidos del nuevo trato fue la decisión de Roosevelt de abandonar el patrón oro. Antes de la Gran Depresión, el dólar estadounidense estaba respaldado por oro, lo que limitaba la cantidad de dinero que el gobierno podía imprimir. Al abandonar el patrón oro, Roosevelt abrió la puerta a una expansión monetaria sin precedentes. Aunque esto proporcionó un alivio temporal a la economía, Rothbard argumenta que también sentó las bases para futuras crisis al desatar la inflación y desestabilizar el sistema financiero global. La Gran Depresión dejó una marca indeleble en la historia de Estados Unidos y del mundo. Cambió la forma en que se veía el papel del gobierno, dio lugar a un aumento en el poder de la Reserva Federal, y estableció un precedente para la intervención gubernamental en la economía que sigue vigente hoy en día. Pero, como nos recuerda Rothbard, también es una advertencia sobre los peligros de las políticas monetarias irresponsables y la intervención gubernamental excesiva. La Gran Depresión no solo devastó la economía estadounidense, sino que sus efectos se extendieron rápidamente a nivel global, causando estragos en países de América Latina y Europa. En Latinoamérica, la crisis fue especialmente aguda debido a la fuerte dependencia de la región en las exportaciones de materias primas a Estados Unidos y Europa. Países como Brasil, Argentina, Chile y Perú, que basaban sus economías en la exportación de productos como café, trigo, cobre y nitratos, vieron cómo los precios de estos bienes colapsaban en los mercados internacionales. La caída en la demanda y los precios significó que los ingresos por exportaciones se redujeran drásticamente, lo que llevó a una contracción económica severa. Las economías latinoamericanas, que ya estaban luchando con problemas estructurales antes de la depresión, enfrentaron crisis fiscales debido a la disminución de los ingresos por exportación y a la imposibilidad de acceder a crédito internacional. Los gobiernos se vieron obligados a adoptar políticas de austeridad, lo que llevó a recortes en el gasto público, incluidos los programas de bienestar y los salarios de los empleados públicos. Esto a su vez provocó un aumento en la pobreza y el desempleo, lo que generó inestabilidad social y política en muchos países de la región. En respuesta a la crisis, varios gobiernos latinoamericanos comenzaron a alejarse del modelo económico basado en la exportación de materias primas hacia un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI. Este enfoque implicaba el fomento de la producción interna de bienes manufacturados que anteriormente se importaban, con la esperanza de reducir la dependencia de los mercados internacionales y estabilizar sus economías. Si bien esta estrategia ayudó a algunos países a desarrollar sus industrias nacionales, también condujo a la implementación de políticas proteccionistas que, en algunos casos, crearon ineficiencias y desincentivaron la competitividad a largo plazo. En Europa, la Gran Depresión tuvo consecuencias igualmente devastadoras. La crisis económica exacerbó las tensiones políticas y sociales que ya estaban latentes tras la Primera Guerra Mundial. Alemania, que ya se encontraba en una situación precaria debido a las reparaciones de guerra impuestas por el Tratado de Versalles, fue particularmente golpeada por la depresión. El desempleo masivo y la hiperinflación erosionaron la fe de la población en la República de Weimar y crearon un terreno fértil para el ascenso del nazismo. Adolf Hitler y el partido nazi aprovecharon el descontento generalizado para ganar apoyo, prometiendo restaurar la grandeza de Alemania y revertir los efectos de la crisis. En Gran Bretaña, la depresión llevó a un desempleo masivo, especialmente en las regiones industriales del norte, donde la dependencia de la exportación de carbón, acero y textiles dejó a las comunidades vulnerables a la contracción del comercio mundial. El gobierno británico respondió con políticas de austeridad y recortes en el gasto público, lo que solo agravó la situación económica y social. La desilusión con los partidos políticos tradicionales llevó a un aumento en el apoyo a movimientos radicales tanto de izquierda como de derecha. Francia, aunque inicialmente menos afectada, también experimentó una profunda crisis económica y política a medida que la depresión se prolongaba.
La inestabilidad política llevó a la frecuente caída de gobiernos, lo que dificultó la implementación de políticas coherentes para abordar la crisis. La creciente polarización política y la radicalización de la izquierda y la derecha prepararon el escenario para el caos que sobrevendría con la Segunda Guerra Mundial. En Italia, la depresión contribuyó al fortalecimiento del régimen fascista de Benito Mussolini, quien utilizó la crisis para consolidar su poder y promover un programa económico basado en la autarquía y la intervención estatal. La depresión también aceleró la militarización de la economía italiana, preparando al país para la agresión expansionista que marcaría los años venideros. El impacto de la Gran Depresión en América Latina y Europa subraya la naturaleza global de la crisis y la interconexión de las economías del mundo. Las políticas y respuestas adoptadas en diferentes países no solo influyeron en el curso de la depresión, sino que también moldearon el panorama político y económico del mundo en las décadas siguientes. La crisis dejó lecciones importantes sobre la fragilidad del sistema económico global y la necesidad de cooperación internacional para evitar desastres similares en el futuro. A medida que la Gran Depresión se extendía y profundizaba, las consecuencias sociales y políticas comenzaron a manifestarse con una intensidad que nadie había anticipado. En las ciudades, el hambre y la desesperación se convirtieron en parte de la vida cotidiana. Las colas para recibir alimentos gratuitos, conocidas como breadlines, se alargaban cada día más, mientras que las obervilles, barrios de chabolas construidos por los que habían perdido sus hogares, se multiplicaban en los márgenes de las grandes ciudades. Estos asentamientos, irónicamente llamados así en referencia al presidente Hoover, se convirtieron en el símbolo de la desesperanza de millones de estadounidenses. La pobreza y la falta de oportunidades llevaron a muchas personas a desplazarse en busca de trabajo, pero en la mayoría de los casos, lo único que encontraban era más miseria. En las zonas rurales, la situación no era mejor. Los agricultores, que ya estaban en dificultades antes del colapso, se encontraron atrapados en un ciclo de deuda que parecía no tener fin. A medida que los precios de los productos agrícolas caían, los ingresos de los agricultores se desplomaban, lo que hacía que muchos de ellos no pudieran pagar sus hipotecas. Como resultado, los bancos comenzaron a embargar las granjas, lo que provocó una oleada de desalojos y desplazamientos. En el Medio Oeste, la sequía y las tormentas de polvo, conocidas como el Dust Bowl, agravaron aún más la situación, convirtiendo vastas extensiones de tierra fértil en desiertos áridos. Esta catástrofe ecológica llevó a cientos de miles de familias a abandonar sus tierras y unirse a las filas de los desempleados en busca de una nueva vida en otras partes del país. El impacto psicológico de la Gran Depresión también fue profundo. La sensación de desesperanza y fracaso se apoderó de la nación. Las tasas de suicidio aumentaron, y la salud mental de muchos se deterioró debido al estrés constante de la incertidumbre económica. El colapso de la bolsa no solo significó la pérdida de dinero, sino también la pérdida de confianza en el sistema económico y en el futuro. Para muchos, la promesa del sueño americano se desmoronó junto con el mercado de valores. En este ambiente de desesperación, surgieron movimientos políticos y sociales que desafiaron el statu quo. Los sindicatos, que habían estado relativamente débiles en la década de 1920, ganaron fuerza a medida que los trabajadores luchaban por mejores condiciones laborales y salarios justos. El Partido Comunista de Estados Unidos, aunque pequeño en comparación con los principales partidos políticos, atrajo a aquellos que veían en el capitalismo la raíz de todos sus problemas. Mientras tanto, figuras populistas como el gobernador de Luisiana, Huey Long, ganaban popularidad con promesas de redistribución de la riqueza y reformas radicales. En el ámbito internacional, la Gran Depresión tuvo repercusiones aún más amplias. La crisis económica no solo afectó a Estados Unidos, sino que se extendió rápidamente a otras partes del mundo, llevando a una contracción global del comercio y la producción. En Europa, donde muchos países ya estaban lidiando con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, la depresión exacerbó las tensiones sociales y políticas. En Alemania, por ejemplo, la crisis económica y el desempleo masivo proporcionaron un terreno fértil para el ascenso del partido nazi y la eventual toma del poder por Adolf Hitler. La Gran Depresión, en este sentido, fue un catalizador para los cambios políticos radicales que llevarían al estallido de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de los esfuerzos de la administración de Roosevelt para mitigar los efectos de la depresión, el camino hacia la recuperación fue largo y arduo.
Muchos de los programas del Nuevo Trato, aunque ayudaron a aliviar el sufrimiento, también encontraron una feroz oposición, tanto de los sectores conservadores que los consideraban una expansión inaceptable del poder del gobierno, como de aquellos que creían que no iban lo suficientemente lejos. A medida que la década de 1930 avanzaba, quedó claro que la recuperación completa solo llegaría con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que revitalizó la economía a través de la producción masiva de armas y suministros para el esfuerzo bélico. Sin embargo, es crucial destacar que la recuperación económica durante la guerra no fue el resultado de una prosperidad genuina, sino de una economía de guerra que movilizó todos los recursos del país hacia un único objetivo: ganar la guerra. Al final de la guerra, Estados Unidos emergió como la potencia económica dominante, pero el precio pagado en términos de vidas humanas y destrucción fue inmenso. La Gran Depresión también tuvo un impacto duradero en la política económica estadounidense. La intervención del gobierno en la economía, que se expandió durante la Depresión, se convirtió en una característica permanente de la vida estadounidense. Las ideas de libre mercado y gobierno limitado que habían predominado antes de la Depresión fueron reemplazadas por una nueva fe en el poder del gobierno para regular la economía y proteger a los ciudadanos de los excesos del capitalismo. A pesar de esto, la historia de la Gran Depresión sigue siendo objeto de debate entre economistas e historiadores. Para algunos, la intervención del gobierno fue esencial para evitar un colapso aún mayor, mientras que para otros, como Murray Rothbard, fue precisamente esa intervención la que prolongó la crisis y evitó una recuperación más rápida y sostenible. Rothbard argumenta que la solución a la depresión habría sido dejar que el mercado se ajustara por sí mismo, permitiendo que los precios cayeran y los recursos se reasignaran de manera más eficiente. En última instancia, la Gran Depresión nos enseña que las políticas económicas tienen consecuencias, a menudo impredecibles, que pueden durar décadas. Es un recordatorio de que las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden tener efectos duraderos en las generaciones futuras. La depresión también subraya la importancia de la estabilidad económica y la necesidad de evitar los excesos que pueden llevar a una catástrofe. Mientras reflexionamos sobre este oscuro capítulo de la historia, debemos preguntarnos si hemos aprendido realmente de los errores del pasado o si estamos condenados a repetirlos en el futuro. ¿Estamos preparados para enfrentar una nueva crisis económica con las lecciones de la Gran Depresión en mente? ¿O seguiremos cometiendo los mismos errores que llevaron al colapso en 1929? Estas son preguntas cruciales que debemos considerar mientras navegamos por los desafíos económicos de nuestro tiempo. ¿Qué opinas tú? ¿Hemos aprendido realmente de la Gran Depresión o estamos en peligro de repetir los errores del pasado? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y acompáñanos en Economía al Día para seguir explorando las lecciones que la historia económica tiene para ofrecernos.